City Noticias de las 8. 8 en punto, buenas noches, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo y los invitamos a ver los titulares de las principales noticias del día. Titulares. 2 personas muertas y 7 más heridas dejó la explosión de una pipeta de gas en el barrio Palermo Sur. En la vivienda que quedó casi en ruinas aún se encuentran varios cilindros cuyo contenido investigan las autoridades. La denuncia de los vecinos, según ellos, el inmueble donde se presentó la explosión ya había tenido un incidente similar el pasado mes de noviembre. Señalan haber advertido a las autoridades sobre la posibilidad de una tragedia. Información en directo. Derrumbe en Ciudad Bolívar. 2 viviendas resultaron destruidas tras la saturación por lluvias de un talud en el barrio El Ensueño 2. A esta hora los vecinos tratan de rescatar lo poco que les quedó. Intensas lluvias en Bogotá ocasionaron encharcamientos e inundaciones leves en 12 puntos. El agua se tomó la calle Sexta en el sector de Bicentenario. Vecinos afectados aseguran que son las basuras las que generan el caos. La familia Villota, víctima de la tragedia en Silvania en la que 4 de sus miembros murieron, controvirtió la versión de la gobernación de Cundinamarca sobre el hallazgo del último cuerpo. Bomberos respondió. Comenzó el año y con él los hechos de intolerancia. Una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre quien sería su vecino. La agresión habría iniciado mientras la víctima de ese ataque paseaba a su mascota. Tercer día de crisis en Venezuela tras detención de Nicolás Maduro. El derrocado presidente se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York. Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada, mientras Trump descartó elecciones en el corto plazo. Y mientras tanto crece la tensión entre Colombia y Estados Unidos. Respondió el presidente Gustavo Petro a las declaraciones de Donald Trump en las que calificó al país como enfermo. El mandatario defendió la soberanía nacional. La Copa Africana de Naciones disputó esta tarde 2 partidos clave para definir los cuartos de final. Egipto y Mozambique esperan ahora a sus rivales que saldrán de los partidos de mañana. Y estamos en el cuarto día del carnaval de negros y blancos desde Pasto. Las carrozas ya están listas y se confirmó que el artista Bruno Mars terminó de realizar su último álbum, por lo que ahora espera fecha de lanzamiento. Estamos en la emisión central de City Noticias por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. 8:03 minutos, mucha atención porque 2 personas muertas y 7 más heridas es el balance de la explosión de una pipeta de gas ocurrida en el barrio Palermo Sur. En la vivienda que quedó casi en ruinas aún se encuentran varios cilindros. ¿Qué pasa en el sitio? Julián, adelante, buenas noches. Mauricio y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, los saludamos desde el barrio Palermo Sur. Como usted lo mencionó, en este momento siguen haciendo presencia bomberos porque continúa la investigación sobre la explosión ocurrida en este lugar. Asimismo, también hace presencia el CTI, pues desafortunadamente 2 personas fallecieron a causa de esta explosión. Según comentan varios vecinos, en esta vivienda operaban unos distribuidores de cilindros, de los cuales aún se desconoce el contenido. Según la ciudadanía, se trata de oxígeno y helio. Sin embargo, están en este momento adelantando la investigación sobre qué tipo de gas contenían estos cilindros, los que habrían causado la explosión en esta vivienda del sur de Bogotá. Mire, le quiero contar que también otras 7 personas resultaron heridas, 2 de las cuales fueron trasladadas a centro asistencial y las otras fueron atendidas en este lugar porque se trató de heridas leves. Pero ¿cuál fue el balance de lo que nos dijo Bomberos de Bogotá? A continuación se lo contamos.
Sobre las 12:30 de hoy se registró una explosión en un inmueble del barrio Palermo Sur en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En este sitio se presentó una explosión pasado el mediodía en donde aún se desconoce qué tipo de producto y cuál fue el causante de esa explosión. Sin embargo, al llegar al punto identificamos 2 cuerpos sin vida y este es el balance que de momento tenemos en este lugar de Bogotá. La explosión fue causada por la manipulación de cilindros dentro de la casa, de los cuales aún se desconoce su contenido. 4 viviendas alrededor también resultaron afectadas. Hay unas viviendas afectadas de manera directa y otras de manera indirecta y tenemos 2 personas que han sido trasladadas a 2 centros hospitalarios por parte del personal de la Secretaría de Salud. 2 personas fallecieron y 7 fueron atendidas tras la explosión. Una mujer en estado de embarazo fue trasladada al Hospital Materno Infantil de forma preventiva y un hombre que presentó un trauma de tórax al Hospital de Santa Clara. Otras 2 mujeres y un hombre fueron atendidos en el lugar por heridas leves. No es una vivienda, es una estructura física donde al interior de la misma manipulaban al parecer unos productos químicos. Se desconoce aún qué tipo de productos. Lo que sí pudimos identificar al interior de la misma es que hay varios cilindros. Desconocemos aún la cantidad porque hasta que el personal de policía judicial no haga el levantamiento de los cuerpos, nosotros no podemos ingresar. En la calle todavía hace presencia bomberos, defensa civil, la Secretaría de Salud y DIGER. Las autoridades aún investigan las causas de la explosión. Y es que varias viviendas contiguas al lugar donde ocurrió la explosión terminaron con vidrios rotos y tejas también fragmentadas. En el siguiente informe le contamos lo que nos dijo la ciudadanía de este evento. Luego de la explosión, varios vecinos afirmaron que el lugar llevaba al menos un año funcionando. También mencionaron que en noviembre ocurrió un evento similar. Yo había puesto en conocimiento 3 veces. Inclusive un día paré la patrulla de la policía y les dije después una bomba de tiempo, así como llegan y bajan esos cilindros, y es un peligro para toda la comunidad de nuestro barrio y de nuestro sector. Eso era una bomba anunciada ya hace días. Eso era sí, porque en noviembre pasó lo que tenía que pasar y ahorita otra vez. Y si no sacan eso, quién sabe qué más problema habrá. En noviembre no le digo que explotó un cilindro, pero no fue duro, pues apenas fue como el oxígeno que toqueó. Mediados de noviembre había explotado, pero había explotado muy suavecito. Pero pues realmente no le pusimos mucho cuidado a la situación, pero hoy fue terrible. Varios vidrios y tejas de viviendas aledañas resultaron rotos. A algunas personas se les empezó a entrar el agua lluvia. Hubo afectación de la teja, de estas tejas, y rompió ese vidrio y todo eso que está ahí, el cual estábamos arreglando porque la verdad pues no podemos... Para poder dormir esta noche estábamos arreglando con las cosas que tenemos y se nos afectó por varias cosas, varios electrodomésticos, porque cayeron los escombros de la explosión. Yo pensé que era que se había estallado algo al frente, una bomba o algo, y yo mismo me salí a la terraza cuando vi fue que levantó todo eso de la explosión. Yo pensé que era aquí en de Don Jaime, pero al ratico sonó la otra. Pero eso sí fue solo gas, solo humo. Una tragedia anunciada. Así declararon los habitantes del sector El Evento, que esperan el retiro de los cilindros restantes para evitar más explosiones. Y seguimos este inicio de año con más emergencias. Un derrumbe en Ciudad Bolívar causado por las lluvias de las últimas horas dejó 2 viviendas destruidas tras la saturación de un talud en el barrio El Ensueño 2. Situación hasta ahora allí. Andrés, buenas noches. Hola Mauricio, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Pues miren, nos encontramos aquí acompañando la comunidad del barrio El Ensueño 2 aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, y es que sobre las 5 de la tarde se reportó un deslizamiento. Nos encontramos con uno de los afectados. Don José, muy buenas noches, cuénteme qué fue lo que ocurrió. Sí, muy buenas noches. La verdad llovió bastante fuerte, como eso de 1 hora, no alcanzó a llover más, yo creo. Y no me encontraba en el momento en la casa, pero venía llegando y me tocó escamparme más en el barrio de Bellaflor, allí más allá. Y cuando llego me encontré con la sorpresa de que esta loma ya estaba bajo la casa, encima de la otra. Y la verdad
voy a entrar a la casa cuando me llevo la sorpresa de que por debajo de la puerta de este lado estaba lloviendo, o sea, estaba cayendo agua por debajo de la puerta, saliendo lodo dentro, y me encuentro que la casa estaba totalmente llena de lodo, mugre, llantas, que no tenía nada que ver con mi rancho. Don José, es que son más de 10 familias afectadas. ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Dónde van a dormir? Bueno, la verdad, en mi rancho, en mi casita no puedo dormir porque la verdad está totalmente inhabitable en este momento, no se puede. Enseguida hay una medio familiar y creo que me iba a quedar ahí. Pues los otros personas, a la muchacha que se le desbordó la casa, que total se le desbarrancó, se volcó la casa total y quedó encima de la otra, no puede estar ahí, entonces no sé si ella tiene una familiar aquí, tiene dónde quedarse. Las otras personas yo creo que también les toca evacuar porque es esta, las de la esquina, creo que tampoco pueden estar ahí porque como ve, una encima está de la otra, entonces yo creo que ahí ya no puede habitar ninguno. Don José, pues agradecerle, mire, es que a esta hora hace presencia el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, también hace presencia la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y también el IDIGER, que a esta hora hacen un censo. A la hora han reportado las autoridades que son más de 10 casas afectadas. Tras las fuertes lluvias registradas en el sur de la ciudad, sobre las 5 de la tarde, un talud de tierra destruyó 2 viviendas en el barrio El Ensueño 2, en la localidad de Ciudad Bolívar. Los escombros cayeron sobre otras viviendas. De tanta llovizna y todo lo que ha llovido, pues se resbaló y literal se trajo todo y cayó encima de esta casa. Y pues menos mal la casa es resistente, o si no también se ha ido abajo. Terrible, todo estaba lleno de barro, de agua. Me tocó empezar a sacar todo. Cuando empezó a caer el aguacero, no sé exactamente la hora, pero bajó muchísima agua y se vino el lotecito de mi hermano, el lote de enseguida cayó encima de esta casita. Esta casita fue la que sostuvo esos lotes de arriba. Los afectados en medio de la lluvia y la angustia sacaron algunos enseres con el apoyo de vecinos del sector. Al frente también se rompió una pared y dentro el agua ahí al frente. Las camas, la nevera, la lavadora, ropa, ya, esas cosas. Dicen los afectados que no se reportaron heridos, sin embargo señalan que pudo haber sido una grave tragedia. Aseguran que hay un riesgo de que al seguir lloviendo se sigan derrumbando las viviendas. Por lo menos yo no estaba. Por lo que escuché es que había una chica ahí y pues alcanzó a salir como pudo, no sé más. El riesgo es que sigue lloviendo y se puede venir más. Seguir viniendo, sí señor, viniendo la otra casa que quedó colgando ahí. Los afectados no saben en dónde pasar la noche. Le piden al distrito que les brinde una ayuda para reconstruir sus viviendas o tener una reubicación. Estaremos allí pendientes de la comunidad. Y a propósito de lluvias, hoy hubo encharcamientos e inundaciones leves en 12 puntos de la capital. El agua se tomó la calle Sexta en el sector de Bicentenario. Vecinos afectados aseguran que son las basuras las que generan todo el caos. ¿Qué más pasó en la ciudad? Daniel, adelante, buenas noches. Mauricio, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lluvias intensas esta tarde del lunes y más bien moderadas a esta hora de la noche, o es al menos lo que podemos reportar aquí en el nororiente de la capital del país. Usted hablaba de 12 puntos de inundaciones en las vías, pues les cuento que la mayoría de esos 12 puntos fueron aquí en el corredor de la carrera séptima, es por eso que nos trasladamos a este punto para poder enseñarles cómo está la movilidad a esta hora aquí en la carrera séptima. Esto es a la altura de la calle 85. Si bien hay una leve llovizna en este punto, pues no hay alteraciones en la movilidad como ustedes pueden observar. Donde sí hubo problemas más temprano fue en el sector del 20 de julio, en ese barrio de la localidad de San Cristóbal Sur. Ustedes observan en videos el nivel que alcanzó el agua, bastante alto, incluso pues llegó a la mitad de un vehículo y un taxi allí que estaba parqueado en una vía inclinada. También pues reportaron fuertes inundaciones en la calle Sexta, en inmediaciones de la estación de Transmilenio Bicentenario, allí en el centro de la ciudad. Nosotros precisamente estuvimos visitando ese último punto y esto fue lo que encontramos. El agua se tomó la calle Sexta en el ingreso al barrio Las Cruces, en el sector de la estación de Bicentenario. Como a las 12:30 se vino un aguacero muy grande y pues empezó a inundarse todo esto. Pues a nosotros nos afecta porque nosotros tenemos la empresa de grúas aquí sobre la Sexta y pues al bajar los carros pues se taponó todo esto, no había paso de carros y pues hasta los SITP se vararon ahí.
Los residentes conviven entre basuras e inundaciones a causa de taponamientos por los mismos residuos. Piden mayor presencia del distrito. Es un poco congestionado cuando ocurren estos hechos de inundaciones. El tráfico se colapsa, hay que buscar nuevas rutas, pero la mayoría del tiempo es colapsado el tráfico. Pese a que hay presencia de funcionarios operarios del aseo que ayudan a recoger algunos de los residuos, la gran problemática de esta esquina de la calle Sexta es que se ha convertido en un punto de arrojo clandestino de basura y también, sumado a la presencia de habitantes de calle, estos residuos se han esparcido por la zona. Se tapan las alcantarillas porque los mismos habitantes del sector, de la calle y demás, rompen las basuras y pues todo eso va cayendo a las alcantarillas y pues la falta de mantenimiento y todo ese tema. ¿Qué tan frecuente se inunda esta zona? Cada vez que llueve, o sea, si llueve 3 veces a la semana, pues 3 veces a la semana se inunda. Y las precipitaciones también causaron estragos con inundaciones, aunque leves, en el norte de la capital. Debido a las fuertes lluvias comienzan a presentarse encharcamientos en Autopista Norte y Carrera Séptima. Desde la Alcaldía de Bogotá realizamos monitoreo permanente con unidades en terreno. Estamos en la Autopista Norte monitoreando puntos clave tras las lluvias. Aunque los niveles de agua son altos, no hay afectaciones reportadas y el paso es seguro. Mientras que así se veía la inundación por la zona del Hospital San Blas. Fueron al menos 12 puntos con inundaciones principalmente en la Carrera Séptima. Bueno, seguimos con Daniela, pero hablamos ahora de la familia Villota, víctima de la tragedia en Silvania en la que 4 de sus miembros murieron. Voceros controvirtieron la versión de la gobernación de Cundinamarca sobre el hallazgo del último cuerpo. ¿Qué respondió Bomberos, Daniela? Mauricio, pues el Cuerpo de Bomberos confirmó justamente lo que quiere aclarar la familia Villota, y es que, contrario a lo que se dijo, no fueron las autoridades los que hallaron el cuerpo de Ana Villota Escandón, sino que fueron ellos mismos en medio de una búsqueda como familia. Nosotros desmentimos que grupos de socorro lo hayan encontrado y que ellos hayan hecho una búsqueda continua por más de 30 días, lo cual es falso. Son las palabras de Miguel Villota tras esta publicación del gobernador de Cundinamarca, en la que aseguró que después de 47 días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de quien sería Ana Lucía Villota, su hermana y víctima de la tragedia en Silvania. La búsqueda continua después de que sucedió la avalancha, la hicimos nosotros, ¿sí? Nosotros sí estuvimos metidos en el río día a día, buscando piedra por piedra, tratando de encontrar a mi hermanita. La familia Villota emitió este comunicado explicando que si bien valoran los esfuerzos de los organismos de socorro y autoridades, la fase institucional de búsqueda en campo duró 8 días y que fueron las jornadas continuas de búsqueda de ellos como familia las que permitieron localizar los últimos restos humanos. Entre los restos encontramos un cráneo con mandíbula todavía y con braques del mismo color que ella utilizaba. Nos confirmaron que es un cráneo femenino. El Cuerpo de Bomberos ha explicado que se acompañó el proceso de búsqueda hasta el último momento en 2 fases, primaria y secundaria. El día 3 de enero, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Silvania recibe un llamado por parte de los familiares de la persona señora Ana Lucía Villota, que supuestamente la habían encontrado unos restos óseos en el municipio de Tibacuy, vereda Piedra Ancha. Cuando fueron encontrados, simplemente nosotros direccionamos y orientamos a estas personas que se comunicaran con el CTI, pues para que realizaran el respectivo levantamiento. Es decir, los bomberos de Silvania expusieron que en este último hallazgo del 4º cuerpo no intervinieron, más allá de ayudar a direccionar, pero que sí participaron en la operación para encontrar las otras 3 víctimas fatales que dejó esta avalancha del pasado 17 de noviembre de 2025. Revisamos cómo fue esta tragedia y los hallazgos paulatinos que se dieron desde finales de noviembre del año pasado, cuando, recordemos, una avalancha arrastró a este vehículo que tenía 5 ocupantes, de los cuales solo sobrevivió una persona.
La tragedia ocurrió la noche del lunes 17 de noviembre de 2025 en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Tras más de 4 horas de intensas lluvias, las quebradas Yayatá y el Hato se desbordaron, provocando crecientes súbitas que generaron una grave emergencia. En medio de la fuerza del agua, un vehículo en el que se movilizaban varios integrantes de una misma familia fue arrastrado por la corriente en una de las vías del municipio. Horas después del hecho, los organismos de socorro hallaron el cuerpo de Segundo Miguel Villota, de 69 años. Sara Gabriela, de 25 años, fue la única sobreviviente y fue trasladada de inmediato al hospital de Silvania. Las labores de búsqueda continuaron en los días siguientes. El 19 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de Manuela Sofía Villota, de 16 años, en el río Chocho, sector Pedregal, en el municipio de Tibacuy. 2 días después, el 21 de noviembre, las autoridades hallaron el cuerpo de Teresa Escandón, de 65 años, en la vereda La Vega, finca El Totumo. Finalmente, con el hallazgo del cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años, se dio por concluida la búsqueda de las personas desaparecidas, cerrando uno de los episodios más dolorosos provocados por la temporada de lluvias en esta zona de Cundinamarca. De otro lado sigue la intolerancia. Una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre quien sería su vecino. La agresión habría iniciado mientras la víctima de ese ataque paseaba a su mascota. Andrés, detalles. La mujer afectada y víctima de esta agresión le pide a las autoridades que haya justicia y que este agresor responda por lo ocurrido. Brutal golpiza recibió una mujer de 23 años por parte de un hombre quien sería su vecino. Los hechos ocurrieron en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. La agresión habría iniciado mientras la víctima paseaba a su mascota. Mi perrita, vio a la perrita de él, se le acercó a jugar y ni siquiera la tocó ni nada y él de una vez la golpeó. Mi perrita se quedó en un rincón asustada. Mirándolo, yo fui a reclamarle pues a él que por qué hacía eso y él de una vez me golpeó 3 veces con la correa de la perra también. Inclusive creo que una de las veces fue con la hebilla, pues porque acá se nota como el golpe. Relata la víctima que por poco uno de los golpes le afecta uno de sus ojos. Este golpe de una vez se me inflamó y pues ahora me da como dolor de cabeza y me da un poquito de mareo los golpes. Acá también en la nariz tuve uno, pero es más chiquito y acá está inflamado. Me dijeron que un poquito más y me puede dar directamente en el ojo. Pues menos mal, gracias a Dios no pasó, pero sí hubiera podido ser muchísimo peor. Pide justicia y teme en salir de nuevo con su mascota y que el hombre la vuelva a agredir. El tema de volver al parque sí me genera mucho miedo, inclusive verlo, pues porque, puede que suceda algo como puede que no, pero sí me genera un poquito de miedo volver a verlo, pues porque siempre pues fue feo. Y pues que el pague pues por lo que hizo, porque pues agredió a mi animal sin el hacer nada, me agredió a mí físicamente y pues psicológicamente también, porque pues yo de verdad tengo pues mucho miedo de volver al parque. Según la policía de Bogotá, en 2025 se registraron 21.293 lesiones personales y el 32% de los homicidios en la ciudad fue en medio de riñas. Y en otros hechos de orden público, 2 delincuentes fueron capturados luego de robarse una motocicleta en el barrio Patio Bonito. Según las autoridades, la víctima resultó herida en medio del atraco. Andrés. Han dicho las autoridades que estos delincuentes tenían antecedentes judiciales, incluso uno de ellos tenía orden de deportación. 2 delincuentes fueron capturados luego de robarse una motocicleta en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Según las autoridades, la víctima resultó herida en medio del atraco. La víctima nos informa que cuando él estaba tratando de guardar su motocicleta, estas 2 personas lo abordan con armas de fuego. En el momento en que se demora en bajar, impactan con una de ellas a la altura de la pierna a la víctima. Gracias a la zona de atención que estaba cerca, informa de manera inmediata y se realiza un plan candado. Los delincuentes se dieron a la fuga, sin embargo, en medio de la persecución, uno de ellos se estrelló contra una patrulla de la policía. Es de anotar que ellos cogieron diferentes vías en el momento en que ven el plan candado, entre ellos las ciclorrutas. Posteriormente se bajan de la misma e impactan y colisionan también contra un vehículo particular y una zona de atención, una motorizada de la Policía Nacional. Tenían antecedentes
autoridades judiciales. 2 personas, son uno de 19 y 30 años. El de 30 años es una persona extranjera, el cual ya tenía antecedentes por porte y tráfico de armas de fuego. Evidentemente, por ese antecedente que tenía anteriormente, tenía una orden de deportación para sacarlo fuera de lo que corresponde al Estado colombiano. Les incautaron 2 armas de fuego y la motocicleta fue recuperada. Llegó la hora de acostarse, cerrar los ojos e irme a dormir. Me voy a descansar. Los dientes voy a cepillarme, apago todo y beso a mamá. Me voy a descansar. Hasta mañana. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, y vamos con la crisis en Venezuela. Inocentes. Así se declararon Nicolás Maduro y Cilia Flores en su primer día de comparecencia ante la justicia norteamericana en un tribunal de Nueva York. La Fiscalía de los Estados Unidos los acusa principalmente por conspiración narcoterrorista, de tener presuntos nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC, entre otros cargos. Lizeth, ¿qué se conoció de la audiencia? Buenas noches. Mauricio, televidentes, muy buenas noches. Pues mira, esta audiencia que no duró más de 1 hora, pues se dio especialmente pues para legalizar lo que fue este proceso en donde le fueron imputados estos cargos que usted acaba de mencionar. Pero también allí Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes. Adicionalmente, pues pidieron que exista una reunión con el consulado. Adicionalmente, pues también se conoció, se planteó la nueva fecha para lo que será la segunda fecha de comparecencia de estas personas ante el gobierno norteamericano. Hacia el mediodía, como estaba previsto, se realizó la audiencia judicial en el Tribunal Federal del Sur de Nueva York, en el que Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores comparecieron por primera vez ante los Estados Unidos, luego de haber sido capturados durante la madrugada del sábado en medio de los operativos militares en Venezuela. Vestidos con un traje de presidiarios color caqui, zapatos naranja y esposados, ambos señalados por la Fiscalía de los Estados Unidos, utilizaron auriculares para escuchar en español la lectura de la legalización de la detención a cargo del juez federal Alvin Hellerstein. En el caso, Nicolás Maduro se le acusa de los delitos por conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración por la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, también de tener nexos con estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y las FARC. Mientras que Cilia Flores es señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de una red organizada entre los niveles más altos del poder venezolano para nexos con el narcotráfico. Estas son las primeras imágenes que se conocen de dicha diligencia en la que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables. Desde allí, Maduro alegó que habían sido secuestrados de su casa en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas estadounidenses, por lo que se consideraba prisionero de guerra. Tras su intervención, el juez interrumpió para advertir que habría lugar para hablar de ello en otro espacio. Ambos pidieron una visita consular por medio de sus abogados. La defensa en el caso para Nicolás Maduro la asumió Barry Pollack, con experiencia en la defensa de primera línea criminal federal y miembro del American College of Trial Lawyers, que además es conocido por ser quien logró el acuerdo de liberación de Julian Assange. Para el caso de Cilia Flores, el abogado será Mark Donnelly, quien ha ejercido como abogado y fiscal en la oficina de la Fiscalía del Distrito de Condado de Harris. Aunque en este primer momento de la comparecencia no tardó más de 1 hora, el gobierno norteamericano desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para lograr el traslado de los capturados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que es considerada una de las prisiones federales de mayor seguridad, en donde mantendrán su reclusión. Sobre las 7:30 de la mañana, en helicóptero se dio este traslado en el que, esposados y custodiados por agentes armados de la DEA, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados hasta un helipuerto cercano al Tribunal Federal de Nueva York. En el descenso, Maduro, cojeando y apoyado de los propios agentes, junto con su esposa, fueron subidos a un carro blindado. Minutos después, en un convoy compuesto por 5 vehículos, se inició el traslado por tierra para llegar al juzgado.
Entre tanto, cabe resaltar que tras este primer encuentro, el juez Hellerstein fijó para el próximo 17 de marzo la segunda audiencia para continuar con la diligencia judicial. Bueno, y antes de ir con lo que fue la jornada de hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela, pues se registraron hace pocos minutos disparos en pleno Palacio allí en Miraflores. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que dicen las autoridades? Pues mire, Mauricio, lo que se conoce pues son varios videos que han subido pues ciudadanos venezolanos en redes sociales allí en Caracas, donde se escucharon varios disparos. Lo que se conoce hasta el momento es que sería la reacción de la milicia venezolana frente al sobrevuelo de drones cerca al Palacio de Miraflores, allí en Venezuela. Sin embargo, también se conoce que en este momento la situación estaría controlada, ya que no existen hasta el momento pues reportes oficiales en donde se hable, por ejemplo, de personas lesionadas en medio pues de esta respuesta militar. Bueno, ahí estaban entonces las últimas imágenes que se tienen precisamente en Caracas, horas después de que Venezuela juramentara a su presidenta encargada. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Precisamente frente al tema, Liz. Pues mire, Mauricio, hasta allí, frente al Parlamento, el hijo de Nicolás Maduro pues se acercó a lo que fue este acto protocolario donde se nombró a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumirá entonces pues el mandato de Venezuela. Pero también desde allí el hijo de Nicolás Maduro rechazó este hecho en el que el mandatario derrocado pues fue llevado hacia los Estados Unidos y calificó este hecho como un secuestro. En el siguiente informe, los detalles. Luego de lo que fue el primer Consejo de Ministros acerca de 3 días de la ausencia de Nicolás Maduro en Venezuela tras su captura por parte del gobierno norteamericano, buscando demostrar que en el país gobierna de manera independiente, sobre el mediodía se reunió la Asamblea Nacional, en donde parlamentarios, en medio de un acto protocolario, juramentaron a quien será la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad. El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Legislativo unicameral, inició con la llegada no solamente de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, sino también con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista capturado, quien en medio de aplausos y arengas de respaldo fue recibido por los parlamentarios de la Asamblea Nacional. En el nombre de Dios Todopoderoso se lo pedimos y lo va a cumplir. Amén. Maduro Guerra, quien ingresó al Parlamento con actos simbólicos como el puño en alto, frente a los parlamentarios recitó un discurso en el que aseguró que el derecho internacional existe para frenar los imperios, por lo que hizo un llamado a no normalizar lo que calificó como un secuestro del proceso de extracción de Venezuela de su padre Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano. También respaldó a la nombrada presidenta encargada. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca. También aseguró que el pueblo venezolano vería el momento en el que Maduro regresara al país. Ellos volverán, nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar. En el nombre de Dios Todopoderoso, se lo pedimos y lo va a cumplir. Maduro Guerra también respaldó el nombramiento de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, quien también juramentó ante el Parlamento. Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró ante el Parlamento que recibía el cargo con el dolor de que 2 héroes estarían rehenes en los Estados Unidos tras las operaciones militares que calificó como una agresión militar ilegítima contra Venezuela. Entre tanto, desde los Estados Unidos advirtieron al nuevo liderazgo en Venezuela que están bajo el mandato de este país en lo que llamaron el proceso de transición que debe darse si no buscan enfrentar una suerte como la del derrocado líder chavista
está Nicolás Maduro. Y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que no se considera la realización de elecciones en Venezuela en el corto plazo, hoy Colombia se estrenó con este tema de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo estuvieron las cargas de apoyo y rechazo a la captura de Maduro? Juliana, adelante, buenas noches. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Las reacciones en el Consejo de la ONU quedaron marcadas las divisiones en América Latina frente a Venezuela. Mientras tanto, algunos países respaldaron la postura de Estados Unidos, otros insistieron en el respeto a la soberanía venezolana. Por su parte, Colombia llamó a evitar acciones unilaterales y advirtió que estas pueden poner en riesgo la estabilidad regional. Opiniones divididas se presentaron en el Consejo de Seguridad de la ONU durante las intervenciones de los países miembros frente a la crisis entre Venezuela y Estados Unidos en el marco de la sesión extraordinaria convocada por Colombia para analizar la situación que atraviesa el país vecino. Se admite el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa de este Consejo conforme a su capítulo 7, y aún en esos casos no es para asumir el control político del otro Estado. España comparte la lucha contra el crimen organizado en la región, pero bajo la cooperación internacional y bajo las reglas establecidas por la ONU. Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional, y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía. Compartimos que la lucha contra el crimen organizado en la región es una prioridad, pero esa lucha solo puede hacerse mediante la cooperación internacional. Compartimos también que es prioritario defender los derechos humanos y las libertades públicas en Venezuela. España quiere trabajar por la paz, la estabilidad, la democracia, el progreso y la justicia social, y eso no puede venir impuesto por la fuerza. Otro de los países europeos en pronunciarse fue Letonia. Su embajadora denunció ante el Consejo de Seguridad que el régimen de Maduro sistemáticamente violentó el derecho internacional. El régimen de Nicolás Maduro estaba enraizado en la represión masiva, la corrupción, la delincuencia organizada, incluido el narcotráfico, y constituía una grave amenaza para la seguridad de la región y del mundo. Ha violado reiteradamente la Carta de las Naciones Unidas y ha socavado el derecho internacional, incluso mediante su apoyo abierto a la agresión rusa contra Ucrania. El régimen de Maduro no representa la voluntad del pueblo venezolano. 8 millones de venezolanos se han visto obligados a huir del país desde 2014. Mientras tanto, Samuel Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, exige la liberación inmediata y retorno seguro a Venezuela de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Paralelo al encuentro del Consejo de Seguridad, la Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela debe incluir a la principal líder opositora, María Corina Machado, a quien Trump apartó del proceso de transición. Y mientras tanto, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Colombia y su gobierno han generado reacciones inmediatas. Alejandra, ¿qué respondió el gobierno colombiano? Mauricio, buenas noches. Pues mire, el mensaje de Donald Trump frente a la crisis que vive Estados Unidos y Venezuela provocó la respuesta directa del presidente Gustavo Petro, quien además de rechazar los señalamientos, defendió su legitimidad, su autoridad constitucional y la política antidrogas del país. El presidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del mandatario Donald Trump y el senador Marco Rubio. Aseguró que existe desinformación sobre el funcionamiento del Estado colombiano y su cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En cuanto al señor Rubio, que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí, le solicito que se lea la Constitución de Colombia porque su información es completamente errada. Desde el Gobierno Nacional, los ministerios del Interior y de Justicia ratificaron que Colombia mantiene su disposición de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra las estructuras criminales. El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia,
le hacen saber al gobierno de Estados Unidos a través de una agencia de inteligencia de ellos que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra ese flagelo que tanto daño le hace a los dos países. A las reacciones se sumó la vicepresidenta Francia Márquez, quien rechazó las declaraciones de Trump y advirtió sobre una amenaza a la democracia y a la soberanía nacional. Rechazo las reiteradas amenazas del presidente Trump a nuestro presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Estamos ante una amenaza a la democracia y a la soberanía nacional. Mientras tanto, el gobierno colombiano insiste en que defenderá su soberanía y su democracia sin romper los canales diplomáticos con Estados Unidos en un escenario regional marcado por la tensión política. Seguimos con City Noticias de las 8. Tránsito. Gracias por continuar con nosotros y a las 8 de la noche 45 minutos es momento del tránsito y la movilidad con Daniela Espitia. Dani, hubo balance del metro hoy, adelante, la saludo nuevamente. Así es, Mauricio, porque la primera línea del metro de Bogotá ya alcanzó el 70% de avance de manera oficial, cuando recordemos también ya se llegó a los 10 kilómetros de viaducto construido alrededor de la ciudad. 3 de los trenes ya están en pruebas en el patio taller en la localidad de Bosa y el alcalde mayor de Bogotá dio a conocer hoy en sus redes sociales que este año 2026 este megaproyecto entra en su recta final. Escuchemos al alcalde. Contrato adjudicado en 2019. Cuando llegamos el 1 de enero del 2024 tenía un avance de 28%. El 25 será tal vez el año más crítico de todos los que tendrá el proyecto. La meta es mantener el impulso que tenemos y llegar a estar por encima del 67% de avance en el proyecto este año. Ahora, el avance supera el 70%. Y conductor, esté muy atento a los nuevos precios y tarifas para todos los servicios de movilidad del distrito para este año 2026. Ustedes los van a empezar a ver en estas gráficas en sus pantallas para que tomen nota, para que hagan cuentas. Vamos a hablar primero de los servicios de grúas para este año. Específicamente los precios en el 2025 de motocicletas de grúas estaba de 199.300 pesos y para este año 2026 motocicletas van a estar en 245.200 pesos. Ahora, vehículos medianos, el año pasado estaban 332.200 pesos y para este año vehículos medianos van a estar en 408.600 pesos. Ahora cambiamos de tema, hablamos de los servicios de parqueadero por día, también vamos a revisar cómo estaban el año pasado. Motocicletas estaban en 44.200 pesos y para este 2026 las motocicletas pagarían parqueadero por día 54.300. Ahora, vehículos livianos y medianos tenían un precio de 136.200 pesos y vehículos livianos este mismo valor, pero ya aumentado a 167.600 pesos. Recuerden que el costo de todos estos servicios, puntualmente los que mencionamos, pues aumentan cada año según el valor y el porcentaje de salario mínimo, que recordemos para este año está en el 23%. En otros temas de movilidad, pues les contamos que el tránsito estuvo bastante complicado desde esta mañana en la avenida Caracas Sur por algunas protestas y bloqueos que se extendieron hasta las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde se recuperó la normalidad en la avenida Caracas con calle 111 Sur, tras 8 horas de manifestaciones por parte de la comunidad de 2 barrios de Usme a causa de taponamientos con aguas negras. Resulta que desde hace más de un mes tenemos aguas residuales corriendo por sobre nuestra vía. Desde 2009 nosotros estamos solicitando el mantenimiento de ese ducto de alcantarillado a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Nuestro alcantarillado es de 35 años atrás y el caudal que está recibiendo en este momento es muchísimo mayor a la capacidad que tiene. Durante
Durante la protesta, cerca de 30.000 usuarios de transporte público tuvieron problemas para trasladarse. Sin embargo, para la comunidad era urgente alzar su voz, pues aseguraron que llevan lidiando con la problemática hace más de un mes. Tengo todo el cuerpo brotado, por lo mismo yo ya fui al médico, el médico me dio ese diagnóstico. Comercio lo tenemos totalmente afectado, contaminado, tenemos el D1, tenemos el ARA, tenemos este almacén grande que es el que nos surte, estamos de verdad totalmente afectados, ya los alimentos, los niños comienzan a toser, a tener respiraciones fuertes y no tenemos solución, llevamos de verdad, nos obligan a esto. No es unos meses, no son días, sino años. Allá en la casa está pero terrible el olor, salen los ratones por encima, eso es terrible. Desde el acueducto se confirmó que un equipo técnico sería enviado a la zona para revisar la situación y mitigar el problema en el suroriente.